Cari fratelli e sorelle, all'inizio di ogni tempo litúrgico, Queridos hermanos y hermanas, al inicio de cada tiempo litúrgico redescubrimos con una alegría siempre nueva la gracia de ser iglesia, comunidad convocada para escuchar la palabra de Dios. il profeta Gioele ci ha raggiunti con la sua voce che porta ciascuno fuori El profeta Joel nos alcanza con su voz, que saca a cada uno de su aislamiento y hace de la conversión una urgencia personal y pública al mismo tiempo. Convoquen a la asamblea, congreguen a los ancianos, reúnan a los pequeños y a los niños de pecho. Menziona le persone di cui non sarebbe difficile giustificare l'assenza. Menciona a las personas cuya ausencia no sería difícil de justificar, las más frágiles y menos aptas para las grandes muchedumbres. Luego el profeta nombra al esposo y a la esposa. Parece sacarlos de su intimidad para que se sientan parte de una comunidad más grande. Quindi tocca ai sacerdoti che già si trovano quasi per dovere. Después toca el turno a los sacerdotes que ya se encuentra casi por obligación entre el vestíbulo y el altar. Se les invita a llorar y a encontrar las palabras adecuadas para todos. Perdona, Señor, a tu pueblo. La Quaresima, anche oggi, è un tempo forte di comunità. La Cuaresma también hoy es un tiempo fuerte de comunidad. Reúnan al pueblo, convoquen a la asamblea. Sabemos cuán difícil resulta hoy en día reunir a las personas y sentirse pueblo. Non in modo nazionalistico e aggressivo, No de manera nacionalista y agresiva, sino en la comunión en la que cada uno encuentra su lugar. addirittura qui prende forma un popolo che riconosce i propri peccati. Es más, aquí toma forma un pueblo que reconoce sus propios pecados, es decir, que el mal no proviene de supuestos enemigos, sino que ha entrado en los corazones, está en el interior de la propia vida y debe asumirse con valiente responsabilidad. Dobbiamo ammettere che si tratta di un atteggiamento controcorrente. Tenemos que admitir que se trata de una actitud contracorriente, pero que cuando es tan natural, declararse impotente delante de un mundo que arde constituye una alternativa auténtica, honesta y atractiva. Sì, la Chiesa esiste anche come profezia. Sí, la Iglesia existe también como profecía de comunidades que reconocen sus propios pecados. Certo, il peccato è personale, ma prende forma negli ambienti reali e virtuali che frequentiamo. Ciertamente el pecado siempre es personal, pero toma forma en los entornos reales y virtuales que frecuentamos, en las actitudes con las que nos condicionamos mutuamente, no pocas veces dentro de verdaderas estructuras de pecado de orden económico, cultural, político e incluso religioso. Opporre all'idolatria il Dio vivente, ci insegna la Scrittura, significa osare la libertà. Oponer el Dios vivo a la idolatría, nos enseña la Escritura, significa usar la libertad y reencontrarla a través de un éxodo, de un camino, ya no paralizados, rígidos, seguros en nuestras posiciones, sino reunidos para ponerse en movimiento y cambiar. Come è raro trovare adulti che si ravvedono. Qué raro es encontrar adultos que se arrepienten, personas, empresas e instituciones que admiten haber cometido un error. Oggi fra noi si tratta proprio di questa possibilità. E non Hoy entre nosotros es precisamente esta posibilidad la que está en juego. Y no es casualidad que muchos jóvenes, incluso en contextos secularizados, sientan más que en el pasado el llamamiento de este día, miércoles de ceniza. infatti i giovani accogliere Son los jóvenes, de hecho, los que perciben claramente que es posible una forma de vida más justa y que existen responsabilidades por aquello que no funciona en la Iglesia y en el mundo. Occorre dunque cominciare da dove si può e con chi Por lo tanto, hay que empezar por donde se puede y con quien esté dispuesto a hacerlo.
Este es el tiempo favorable. Este es el día de la salvación. Sentiamo quindi la portata missionaria della Quaresima. Non certo per Percibamos distrarci entonces el dal alcance lavoro su misionero noi de la stessi, Cuaresma, quanto no para per distraernos del aprire trabajo que persone corresponde inquiete hacer e sobre di buona nosotros volontà, mismos, sino che para abrirlo a cercano tantas le vie personas per un inquietas y autentico de buena rinnovamento di voluntad vita que buscan caminos para una nell'orizzonte del auténtica regno di renovación de Dio la e vida della en el sua horizonte del giustizia. reino de Dios y de su Perché justicia. si dovrebbe dire fra i popoli dov'è il loro Dio? Porque se ha de decir entre los pueblos, ¿dónde está tu Dios? La pregunta del profeta es como un aguijón. Nos recuerda también aquellos pensamientos que nos conciernen y que surgen entre quienes observan al pueblo de Dios desde afuera. La Quaresima ci sollecita infatti a quelle La Cuaresma inversioni di nos exhorta de marcia, hecho a esos cambios de conversioni rumbo, che rendono conversiones, più que credibile hacen il nuestro nostro anuncio más annuncio. creíble. 60 anni fa, poche settimane dopo la conclusione del Concilio Vaticano II, Hace San Pablo 60 años, pocas VI semanas después volle de la celebrare conclusión del Concilio pubblicamente il Vaticano rito II, delle ceneri, San Pablo VI quiso celebrar rendendo públicamente el visibile a rito de las tutti cenizas, nel corso di haciendo visible un'udienza para todos generale durante della una audiencia Basilica di San general Pietro en la Basílica il de San Pedro gesto che el anche gesto que oggi hoy stiamo estamos per a punto compiere. de realizar. Ne parlò come di una severa e impressionante cerimonia Habló penitenziale de él como de una ceremonia che penitencial tan incontra il severa e senso impresionante comune que e allo impacta el stesso sentido tempo común y al mismo intercetta le tiempo domande della intersecta las cultura. preguntas de la cultura. Diceva, ci si può chiedere, noi moderni, se questa Decía, pedagogia nosotros sia los ancora modernos podemos comprensibile. preguntarnos si esta pedagogía sigue Rispondiamo siendo comprensible. affermativamente, Respondemos perché è afirmativamente, pedagogia porque es una realista, pedagogía realista, è un es severo una severa richiamo llamada alla a la verità. verdad, Ci riporta alla visione giusta della nostra nos devuelve a la esistenza visión e del correcta de nostro nuestra destino. existencia y nuestro destino. Questa pedagogia penitenziale, diceva Paolo VI, sorprende Esta l'uomo pedagogía moderno sotto penitencial, due decía San Pablo aspetti. VI, sorprende al Il hombre primo moderno è bajo dos quello della sua aspectos. immensa El primero es el capacità de su di inmensa illusione, capacidad de di ilusión, de autosuggestione, autosugestión, di de inganno engaño sistematico di se sistemático a stesso sí mismo sopra la sobre realtà la della realidad de la vita e vida dei y suoi sus valori. valores. Il secondo aspetto è il fondamentale pessimismo che Papa Montini riscontrava El ovunque. segundo aspecto es el La maggior pesimismo parte della fundamental que el Papa documentazione Montini umana encontraba en offertaci todas oggi partes. dalla La mayor filosofia, dalla parte de la letteratura, dallo documentación humana spettacolo, que nos ofrecen diceva, hoy la filosofía, la conclude literatura y el proclamare espectáculo, decía, l'inelutabile vanità concluye di ogni proclamando cosa, la ineludible vanidad de l'immensa todas las tristezza cosas, della la vita, inmensa tristeza la de la vida, metafisica la dell'assurdo e metafísica del de lo nulla. absurdo y de la nada. Questa Esta documentazione è documentación es una un'apologia della cenere. apología a las cenizas. Noi oggi possiamo riconoscere la profezia che queste parole contenevano e sentire nelle ceneri che Hoy ci podemos sono reconocer la imposte profecía il que peso contenían di un estas mondo che palabras y brucia, sentir en las cenizas que se nos città imponen el disintegrate peso de dalla un mundo guerra, que arde en llamas, le ceneri del diritto de ciudades internazionale e della desintegradas giustizia completamente fra i por la popoli, guerra, las le cenizas ceneri del di derecho interi internacional y de la ecosistemi e della justicia entre los concordia fra le pueblos, las persone, cenizas del le ecosistema ceneri del pensiero enteros critico, y de delle la antiche concordia entre las sapienze personas, locali, las cenizas del le pensamiento ceneri di quel crítico y senso de del la sacro sabiduría che local, abita in ogni ancestral, las creatura. cenizas de ese sentido de lo sagrado Dov'è que il habita loro Dio? en Si toda chiedono i criatura. popoli. Sì, carissimi, ce lo chiede la storia. E prima ¿Dónde ancora está su la Dios? Se coscienza. preguntan los pueblos. Chiamare per Sí, nome queridos la hermanos, la morte, historia nos lo pregunta y guardarne su di antes noi il segno, aún nuestra ma conciencia, testimoniare llamar a la la muerte por su nombre, risurrezione, llevar sus marcas en conoscere i nosotros nostri y sin embargo peccati dar per testimonio de la convertirci resurrección. è già presagio Reconocer e nuestros pecados para testimonianza di convertirnos es ya un risurrezione. presagio y un testimonio Significa de resurrección. infatti non Significa fermarci en fra le efecto no ceneri, quedarnos entre las ma cenizas, sino rialzarci e levantarnos y ricostruire. reconstruir. Allora il triduo pasquale
che celebreremo al culmine del cammino quaresimale. Entonces el triduo pascual que celebraremos como culminación del camino cuaresmal desplegará toda su belleza y su significado. Lo hará habiéndonos involucrado a través de la penitencia, en el paso de la muerte a la vida, de la impotencia a las posibilidades de Dios. I martiri antichi e contemporanei brillano per questo. Por eso los mártires antiguos y contemporáneos brillan como pioneros en nuestro camino hacia la Pascua. La antigua tradición romana de las estaciones cuaresmales, de las cuales la de hoy es la primera, es educativa. Remite tanto al movimiento como peregrinos, cuanto a la parada, estacio, ante las memorias de los mártires sobre las que se levantan las basílicas de Roma. Non è forse una sollecitazione a metterci sulle tracce delle ¿No es acaso una invitación a seguir las huellas de los admirables testimonios que ahora se encuentran diseminados por todo el mundo? Reconocer los lugares, las historias y los nombres de quienes eligieron el camino de las bienaventuranzas y llevaron sus consecuencias hasta el final. Una mirada de semillas que incluso cuando parecían perdidas, enterradas, prepararon la abundante cosecha que nos toca recoger. La Quaresima, come ci ha suggerito il Vangelo, La Cuaresma, como nos sugiere el Evangelio, liberándonos del deseo de ser vistos a toda costa, nos enseña a ver más bien lo que nace, lo que crece, y nos impulsa a servirlo. è la sintonia profonda che nel segreto di chi digiuna, prega. Es la profunda sintonía que se establece con el Dios de la vida, nuestro Padre y el de todos, en el secreto de quien ayuna, ora y ama. A Él reorientamos con sobriedad y con gozo todo nuestro ser, todo nuestro corazón.